Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a hacer un wrap up, un vídeo que nunca había hecho en el canal, una dinámica que nunca había hecho, pero he visto que varios canales han estado mostrando sus resúmenes de las lecturas que hicieron el mes de marzo. Así que dije, ¿por qué no hacer un resumen de lo que he leído en marzo 2020? Así que les quiero mostrar un poco lo que he leído. Estos libros ya aparecieron en un video anterior. Aparecieron en estos de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta y Travesuras de la niña mala. Fueron libros que disfruté mucho durante el mes de marzo y que aparecieron en el vídeo específico que hice de Mario Vargas Llosa. Así que no quiero extenderme mucho a hablar de estos libros. Quizá voy a hablar de ellos un poco al final. Catedral de Raymond Carver. También este es un libro de cuentos. También hice un vídeo donde hablé de libros de cuentos y apareció este libro. Así que también me extendí un poco sobre lo que me pareció este libro ahí en ese vídeo. Así que también lo voy a dejar un poco, voy a hablar un poco de él al final del vídeo. De libros que no he hablado y que lo leí este mes de marzo es El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón. Un libro que es bastante grueso. Me costó mucho terminarlo porque es muy extenso. A pesar de que se lee muy rápido, es un libro que trae mucho diálogo. Si se fijan, es rápido de leer en el sentido de que hay páginas completas dedicadas al diálogo. Es el libro final de la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. Es la obra cumbre del español Carlos Ruiz Zafón. Para los que no conozcan este estilo literario, Zafón, en este específico libro destaca mucho por ser una especie de thriller. Básicamente un thriller policial. Nos presenta la historia de Alicia Gris, una chica que tiene un pasado triste, una muerte temprana de sus padres, la hacen vivir una vida en donde tiene que valerse por sí misma, y eso lo lleva por un lado de no muy buenas compañías, donde tiende a destacar mucho su habilidad como investigadora. El asunto es que aquí se busca la solución a encontrar a una persona que desaparece, y a medida que se intenta llegar a su paradero, se van descubriendo una madeja de misterios, de traiciones, ambientado en la Barcelona del año 1960, 1959, 1960, con un principio contextualizado en 1938, que se pega después un salto temporal hasta 1960. Entonces te sume en esa Barcelona de esos años, en esos tiempos. De alguna manera uno viaja en el tiempo con Zafón. Además que él tiene una prosa muy bonita, hace grandes reflexiones a medida que va contando la historia. A pesar de ser una historia policial, él hace bonitas reflexiones sobre la vida, sobre la naturaleza del ser humano y sobre lo escabroso que puede llegar a ser el ser humano. Zafón utiliza este misterio, esta búsqueda de esta persona que desaparece, como hilo central, como impulsor de la narración, y así nos va mostrando todos los personajes que van apareciendo también en las otras entregas de El cementerio de los libros olvidados, como son Daniel Sempere, toda la familia Sempere, su hijo Julián, el querido Fermín, el muy querido Fermín, y todos los personajes que de alguna manera conocemos, los que hemos leído los anteriores libros del Cementerio de los Libros Olvidados. Así que fue una lectura muy bonita, muy entretenida, y me ayudó a pasar un poco estos tiempos calamitosos que estamos viviendo. Otro libro que leí es este de acá, que se llama Mendel, el de los libros. La verdad, este libro entra más en abril, pero prefiero dejarlo como una lectura de marzo, ya que fue en los primeros días de abril, y es un libro muy pequeño. Es un libro de la editorial Acantilado. Yo no sabía que Acantilado tenía ediciones de bolsillo. Es una edición muy cómoda, la verdad es que me gustó mucho. Además que es un relato muy pequeño, miren, son apenas 57 páginas, y si lo comparamos con el libro de Zafón, es un libro pequeñísimo. Si se puede apreciar, es un libro muy pequeño. Stefan Zweig, no sé cómo se pronuncia, fue un escritor austriaco, uno de los... si pensamos en escritores
famosos escritores que marcaron en algún momento con su literatura el siglo XX, principios del siglo XX. Tenemos que considerar a Stefan Zweig. Realmente es un escritor que estuvo a la par de Hermann Hesse. De hecho, eran amigos y tienen incluso hubo una gran correspondencia entre los dos. Se escribían mucho. De hecho, hay un libro que quiero leer de ellos, que es toda su correspondencia. Está en una edición de acantilado también. Es un libro que deseo mucho leer. Bueno, se lo recomiendo mucho de todas maneras a este autor. Hay varios libros de él. Tiene muchos libros breves, historias preciosas en muy pocas páginas, y es una delicia leerlo. La verdad es que cada frase, cada fragmento es hermoso. No solamente de este libro, sino de otros libros que él tiene. Bueno, Mendel, el de los libros, nos cuenta un poco esa Viena, se contextualiza en esa Viena de principios del siglo XX. Zweig era considerado se destacaba por escribir mucho sobre la Primera Guerra Mundial, mucho sobre repudiar la guerra, y esta historia está hecha para eso. Nos muestra el horror de la guerra, el horror que puede existir y que puede pasar a llevar incluso a una persona tan simple e inocente como el protagonista de esta historia, que es Mendel, un hombre que ama los libros, un hombre que no puede pensar en nada más. Yo no sé si ustedes han leído a Sherlock Holmes. Holmes se destacaba por ser un tipo muy estrambótico, un tipo que no sabía nada más y que no le importaba llenar su cerebro de nada más que de lo que a él le interesaba para ser investigador. En este caso, Mendel no sabe nada del mundo, no sabe que Austria está en guerra, no sabe qué es lo que está pasando a su alrededor. Él agarra un libro, lo abre y se queda leyendo en él para siempre. Los libros son su mundo y se sienta todos los días en una mesa de un café a leer. Eso es su mundo y no sale desde ahí. El autor aquí nos habla un poco sobre la belleza de obsesionarse sobre un tema, sobre amar un tema, un oficio, en este caso el oficio de los libros, de leer y vender libros. Eso lo muestra como un caso único dentro de un mundo que es completamente uniforme, donde todos nos intentamos parecer a los demás y que de alguna forma entrega un mensaje muy bonito sobre la importancia de los libros, sobre la importancia de los libros en el recuerdo, en el hecho de dejar una huella para toda la humanidad. Otro libro que he estado leyendo en marzo es la narrativa completa de Lovecraft. La verdad es que es un libro que no quiero terminar. Lo he estado leyendo poco a poco. Yo ya había leído con anterioridad en digital varios cuentos de Lovecraft, pero nunca había leído una antología completa. Entonces me di el gusto de tener esta edición y de poder ir leyendo cuento a cuento cuando me diera la gana, intercalándolo con otras lecturas. Así que ha sido un placer leerlo, muy tranquilo, muy pausado, sin apuros. Voy como en la página 350 por ahí. Y Lovecraft no es un escritor que uno pueda decir, oye, léete en una tarde a Lovecraft. Es muy difícil porque es un escritor con una técnica muy barroca. No es de rápida lectura. De hecho, él escribe mucho a párrafos, pocos diálogos, y se centra mucho en descripciones, porque es básico para sus ambientaciones, para tener esos escenarios espeluznantes. Y llegué, todos los cuentos anteriores a esta página, a la 319, son cuentos casi individuales, son cuentos individuales que no tienen mucha relación el uno con el otro, hasta que llegué aquí a Herbert West, un reanimador, que esto es una serie de cuentos, se van entrelazando, son todos la historia que es contado por un amigo de Herbert West, de lo que hacía este supuesto amigo, este supuesto compañero de universidad. Es un tipo, Herbert West, que tiene una manía. Él quiere reanimar cuerpos ya muertos. Entonces él tiene una fórmula que se las va inyectando a los cadáveres para reanimarlos, para volverlos a la vida. Entonces es muy interesante y como lector te da mucha curiosidad y tú avanzas a ver si lo logra en algún momento y qué resultados va logrando, porque se va equivocando constantemente y van pasando cosas muy interesantes.
Pero lo que más da miedo en este cuento es el propio reanimador, no a la gente que intenta revivir o los experimentos que hace, sino es cómo lo hace. Es la falta de ética que tiene este supuesto que va a ser médico. Es terrible cómo consigue cadáveres, es terrible cómo los trata, es terrible cómo experimenta, es macabro. Así que si ven por ahí cuentos de Lovecraft, de Herbert West, Reanimador, por favor léanlo, es buenísimo. Bueno, muchos de los suscriptores me han estado pidiendo que lea a Stephen King para que haga un vídeo sobre él. Así que he tenido muchos problemas para conseguir libros de este autor porque las bibliotecas están cerradas y no tengo mucho presupuesto para conseguir libros de King. No he leído nada de él, así que de repente un suscriptor me dijo en un comentario... ¿cuándo viene un vídeo de King? Yo le dije, necesito libros de él, necesito leerlo, pero estoy con problemas, las bibliotecas no están trabajando y no tengo mucho dinero para conseguir libros. ¿Qué hago? Y él me dice, mira, en la biblioteca pública digital hay un libro libre que no está reservado y que puedes tomarlo al tiro prestado, que es El Fugitivo. Así que para que lo busques, me dice. Y fui, lo busqué y obviamente estaba disponible, así que lo tomé y empecé a leerlo. Y la verdad es que me he maravillado mucho con este libro. Por lo que, todavía no lo termino, estoy en proceso, porque necesito hacer un vídeo de Stephen King, porque ustedes me lo han pedido. Este libro fue publicado con un seudónimo, Richard Bachman, no sé cómo se pronuncia, me van a perdonar, pero King de alguna manera hace, al inicio de este libro, cuenta que él él publicó con un seudónimo, porque le interesaba escribir algo completamente de su gusto, lejos de la opinión de sus editores que le corregían. Él quería escribir todo a su pinta, entonces qué mejor que publicarlo aparte con un seudónimo. Después, con el tiempo, se hicieron famosos estos libros, que publicó como 4 como Richard Bachman, y ahora tienen su nombre, lógicamente, Stephen King, El Fugitivo. Me gustó mucho cómo empezó el libro, voy por la mitad más o menos, y está súper bueno. La verdad es que me recordó mucho a Philip K. Dick, el autor de ciencia ficción. Es buenísimo, en ese sentido nos manda a una Norteamérica futurista. Estamos hablando de sobre el año 2027-2028, algo así. Una sociedad que ha sido sucumbida por el capitalismo, sucumbida por el poder de unos pocos, en donde como siempre se intenta controlar a la masa. Eso es muy de Philip K. Dick, muy de George Orwell. Hay una mezcla de esos dos autores aquí, muy de un gobierno totalitarista que intenta manipular a la gente a través de un medio tan masivo como la televisión. Entonces tienen unos concursos ya completamente fuera de la ética, ya no respetan nada, concursos macabros en donde la gente ya no solo se ridiculiza en la televisión por dinero, sino que también se mata y se aniquila por dinero. Entonces el protagonista de este libro vive en la miseria, tiene una hija enferma y necesita dinero desesperadamente. Entonces va a este programa de televisión en donde participa en el concurso del fugitivo, en donde él debe arrancar de gente que lo está buscando para matarlo. Él va ganando dinero a medida que pasa el tiempo y no lo encuentra, hasta que al final gana una suma exorbitante que la quiere para su hija. No importa que muera, pero quiere dinero para salvar la vida de su hija. Eso es básicamente un argumento muy sólido para que este personaje se meta en este concurso. De fondo, de contexto, nos muestra una Norteamérica contaminada, una Norteamérica en decadencia, en donde la gente le da cáncer pulmonar solamente por respirar un aire muy contaminado, donde las industrias no se detienen para que la naturaleza se reponga. Es verdaderamente apocalíptico y muy interesante. Es una lectura muy adictiva porque está hecha en capítulos cortos. Son 100 capítulos. Es un conteo de 100 a 0. Y va reduciéndolos poco a poco. No es un libro extenso. Yo creo que son 200
50, 300 páginas y son 100 capítulos. O sea, básicamente un capítulo dura 1 o 2 páginas y es muy rápido, eso lo hace muy ágil y es súper entretenido. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que me cuenten si han leído, qué han leído de Stephen King, qué han leído de Carlos Ruiz Zafón, si conocen a Stephen Zweig, si han leído a La Catedral de Carver, bueno, de Vargas Llosa ya hablamos en otro vídeo, así que lo vamos a dejar para otra ocasión. Espero que estén bien, estén leyendo, pero no leyendo por obligación, lean por diversión. Eso, y que la literatura vuelva.